Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el autor, José Luis Temes, me llamo. Mucha gente de la que hay aquí me conoce, igual no me conoce en esta faceta. Hoy tenía que haber venido con una persona para presentarme, pero me ha fallado ayer por un tema de trabajo. Son estas circunstancias que pasan y, por tanto, en fin, lo siento, ¿no? Yo voy a hacer lo que es la presentación como si hubiera sido él. Yo primero me voy a presentar. Como he dicho, me llamo José Luis Temes, soy abogado. Llevo 41 años ya para 42 de ejercicio profesional. Soy persona que, aparte del ejercicio profesional, pues toda la vida he sido muy aficionado a la historia, he sido muy aficionado a la literatura. No me considero un historiador, pero sí me considero eso que llamamos en las provincias, digo provincias porque me considero modestamente un aficionado, llamamos un erudito local, es decir, que toda la vida me ha gustado por mi cuenta leer y investigar y patear todos los sitios que generalmente son de mi predilección, que son muchos, tanto en historia como en arqueología, ¿no? En este sentido, todo lo que yo relato en este libro que se refiere a esta región, que no solamente ahora voy a explicar de qué va todo esto, no solamente se refieren a esta región, sino que se refiere a todo lo que es el conjunto de lo que relato en el libro, que como digo no es una novela histórica, lo digo de antemano, es una novela transversal. O sea, lo vuelvo a repetir, no es histórica, lo digo para aquellos, es una novela, para que aquellos que lo miran desde un punto de vista histórico, pues lo tengan claro. Eso no quiere decir que no me haya fijado, porque soy una persona bastante metódica y suelo fijarme bastante en todos los puntos, todas las cuestiones las tengo muy miradas y, como digo, también las tengo pateadas. O sea que yo la provincia me la he recorrido entera, me he recorrido todo lo que es los alrededores de lo que es la provincia actual, que fue del antiguo Cantabria. Como saben todos los presentes, yo como estamos en casa, yo no me voy a dirigir a un público que no sepa de qué va. Aquí la mayor parte de la gente sabe lo mismo que yo o más que yo incluso, estoy convencido. Aquí hay mucha gente que seguro sabe más que yo. Como sabemos todos, la antigua Cantabria no solamente coge lo que es la actual provincia de Santander o Cantabria, sino que cogía parte de Burgos, todo el norte de Burgos, cogía parte de Palencia, parte de Asturias e incluso parte de Vizcaya, como mínimo. Es decir, aunque los romanos lo extendían mucho más por el norte, no nos olvidemos que el motivo de este libro es las guerras cántabras, y las guerras cántabras tenían un recorrido mucho mayor, porque los romanos, como sabemos todos, les faltaba de conquistar nada menos que 200 años después de haber puesto el pie en la península ibérica, lo que era la antigua Hispania, que como sabemos todos no solamente correspondía a la actual España, sino también a Portugal. Todas las fases de la antigua conquista y colonización, etcétera, etcétera, con todo lo que tuvieron por el medio, habían sido sin haber llegado a tocar esta zona del norte. No solamente era lo que era Cantabria, sino lo que era la zona asturiana y parte del norte de Galicia. Asturias, lógicamente, también contemplándola como lo que es actualmente y una parte hacia la provincia de León, como también sabe todo el mundo. Bien, habían pasado, como bien sabemos todos y la historia nos lo cuenta, todos los episodios conocidos de todos que nos enseñaron hasta de niños, digo de niños a nosotros, los de una generación un poco ya mayor, por el público que veo aquí. Hoy si preguntas a la mayor parte de los chavales no saben ni dónde está, porque la enseñanza va por tales derroteros de ignorancia que hoy en día hay muchísima gente que no sabría ni siquiera localizar cantidad de cosas de esta misma región, que los que estamos aquí nos enseñaron con otros planes y otros estudios, pero los conocemos. Por lo menos lo básico lo conoce casi todo el mundo. Eso he tenido ocasión, yo creo, como todos los que estamos presentes, de detectarlo en muchas ocasiones. Digo que me han pasado todos los episodios de lo que eran los tiempos antiguos, en la época de los romanos. Estamos hablando de unos hechos, como sabemos todos, que son antes del nacimiento de Cristo, el Imperio Romano en sus comienzos, con Augusto. Año 29 al 19 es la cronología legal de la conquista de Cantabria, pero los romanos llevaban, como digo, ya 200 años en la península ibérica. Es decir, había pasado lo que eran todos los episodios conocidos de Viriato, de la toma de Sagunto, de Numancia, de las guerras púnicas, en la cual se embarcaron cantidad de tribus celtíberas, incluidos muchos cántabros, acompañando a Aníbal a la toma de Italia. Luego habían sido los episodios ya de las guerras de Sertorio, ese general romano que se independizó desde Lérida y abarcó muchas partes de España, hubo una guerra muy grande. Luego está la guerra civil nada menos que entre César
y Pompeyo, con una serie de episodios muy importantes por toda la península ibérica, algunas batallas muy decisivas inclusive, y mientras tanto esta región del norte de España, que ya digo que los romanos llamaron Cantabria incluso a más terreno del que estoy diciendo, y como todos sabemos, hay mucha gente que lo ignora, pero hay que decirlo hacia afuera porque es un honor para nosotros, nos tenían mitificados de alguna manera, hablo de esta región, porque ahí tenemos, como terminaron denominando a toda la gran cordillera que va de los Pirineos hasta Galicia, como cordillera cantábrica, no cordillera ni Astur ni cordillera galaica, cordillera cantábrica, y no por casualidad, y el mar que tenemos al norte, que le tenemos aquí atrás físicamente, aunque también está aquí la bahía delante, era el mar Cantábrico, por la misma razón. Y hoy esto también lo preguntas y la mayor parte de la gente no sabe ni por dónde van ni por dónde viene. Hay que consultar a los autores que yo considero más especialistas. Yo creo que mucha gente de los que está aquí presente estará de acuerdo conmigo. En el mundo actual, y desde hace ya bastante tiempo, que para mí son los ingleses en el mundo romano, evidentemente en Italia y en otras partes de Europa hay muchísima gente especializada, pero todos sabemos que las universidades de Oxford y Cambridge, que son lo mejor que hay en Inglaterra, han salido especialistas. Es tremendo con qué pasión lo cultivan. ¿Quién no ha oído hablar de Robert Grace, esa famosa novela que nos echaron a todos en la televisión de Yo Claudio, con una serie, no solamente la actuación en cuanto a la novela, sino el trato que la dan, etcétera? Y ¿por qué saco esto? Porque si tú lees a los ingleses y lees a los autores clásicos, la conquista de Cantabria, que aquí en muchos aspectos está muy olvidada, fue para ellos un motivo en su tiempo terriblemente, excepcional. Es decir, nosotros no le damos la importancia que tenía ni que tuvo para los romanos. ¿Por qué los romanos no habían entrado antes a conquistar el norte de España? Lo habían intentado, habían fracasado, no habían sido expediciones muy importantes, habían fracasado, pero fundamentalmente también no hay que olvidarlo, no nos echemos campana ni nos echemos agua bendita por encima, creyéndonos que éramos tan fuertes y tan independientes, porque era una región que no les ofrecía mucho atractivo. En aquellos tiempos, estoy hablando del año 29 a.C., que es cronológicamente cuando se considera que empiezan las guerras cántabras, esta región era lo mismo que ahora, pero mucho más fría. Es decir, el clima era más frío que ahora, lo cual quiere decir que llovía más, nevaba más, evidentemente, no existían carreteras, no existían comunicaciones, y esa fue la clave principal. Si todavía estamos en el siglo XXI en el que estamos y todavía tenemos que subir por las hoces el tren dando vericuetos y vueltas porque no hay los desniveles son tremendos, etcétera. Los romanos tampoco conocían exactamente, porque no habían penetrado, no conocían el número de habitantes que había ni cómo era ni qué resistencia podía haber hacia el interior de Cantabria. Lo más importante, como sabemos todos, no se encontraba en la actual Cantabria, se encontraba en la zona sur de la cordillera cantábrica. Eran las grandes muelas que vemos por ahí, como es la Peña Maya y otras muchas que están ahí lindando en la zona de Palencia y la zona de Burgos, y ahí es donde realmente era donde más habitantes había. El interior de Cantabria no estaba tan habitado como muchas veces hemos llegado a pensar, ni menos la costa. Lo más importante era eso en el número de habitantes. Habitantes que, como todos sabíamos, o todos sabemos, se dedicaban al pillaje generalmente porque el clima era tan malo y como digo yo, todavía no se había descubierto América, faltaron mucho tiempo a descubrir América, para que el principal cereal de que se alimentaban en aquellas épocas, que era el trigo, fundamentalmente el trigo y los derivados, el centeno, la avena, digo derivados, se me entiende, ¿no? O sea, de menor importancia para la alimentación humana, aunque también lo era para aquellos tiempos, para lo que eran equinos, etcétera, y otros animales, pues aquí había muy poco. La única zona en la que tenía algo era precisamente en la zona bordeando lo que hoy llamamos los valles, Cantabria, Campo los Valles, y sobre todo la zona del otro lado, que hoy en día no es Cantabria, al otro lado de la cordillera cantábrica. Y por tanto, para los romanos, entre que no lo conocían muy bien, que era una zona poco apetecible, luego los romanos, como sabemos, no eran tontos en absoluto, llegaban a los sitios, primero trataban de negociar con los reyezuelos o los jefes de las tribus correspondientes, y luego si no se allanaban a hacer un pacto con ellos, etcétera, atacaban y iban a total. Y por eso precisamente es una de las claves del destrozo al final que terminaron haciendo aquí. Es decir, ellos entraron aquí a sangre y fuego en un momento determinado porque no había manera que esta gente que vivía aquí entonces, que yo no quito a nadie de los que aquí se puedan proclamar el cántabro y darse golpes de pechos, pero yo entiendo que muy pocos quedaron, por las razones que conocemos todos. Los cántabros tenían fama, ya la venían teniendo desde cuando
desde cuando eran mercenarios, no solamente de los romanos, sino primero habían sido de los púnicos, o sea, de los cartagineses, y se habían enfrascado en casi todas las guerras que hubo dentro de lo que era el interior de España. Como quien dice, iban como si fueran Alemania en los tiempos más recientes, iban a trabajar guerreando en los tiempos de primavera-verano, que es cuando se hacían aquellas guerras de entonces, porque no hay que olvidar que se hacían a uña de caballo, es decir, el medio de comunicación eran las caballerías, y bajaban, como quien dice, al llano, y se empleaban con los jefes de un lado o del otro, siempre que les pagasen. Y luego venían, digamos, en los tiempos en los que ya a pasar los inviernos, etcétera, que casi todos los ejércitos invernaban, se metían en sus cuarteles de invierno y ya se venían para acá. Pero como digo, el territorio no daba para mucho, pues ni el ganado que tenían ni el otro era muy apetecible. Los romanos, como sabemos, con el tiempo, una vez que tomaban posesión de un territorio, le analizaban muy bien, evidentemente empezaban enseguida a localizar, en fin, la riqueza que podía tener. Aquí no encontraron nunca una gran riqueza desde el punto de vista de lo que era la cultura de aquellos tiempos. No hay que olvidar que cuando se vencía una batalla, no solamente era tratar de vencer al enemigo, era sacar dinero a costa del mismo. No solamente llevarse todo lo que tenía, porque era derecho de guerra, te quedabas con todo lo que tenía, alimentos, lo que fuera, ganados, lo que fuera, sino que obviamente a todo el que cogían iba de esclavo. Y por tanto, si había una captura humana, era tan válida desde el punto de vista económico para la tribu, para la milicia que podía entrar en aquellas guerras, como puede ser otra mercancía correspondiente, porque entonces era lo habitual, la esclavitud para los vencidos, pero aquí el guerrero cántabro tenía fama que era muy fiero, muy resistente y que no se dejaba llevar vivo. Es decir, por eso aquí tenemos toda la tradición que ha llegado hasta nuestros días de los suicidios con el tejo famoso, el árbol de tejo, que era como se suicidaban en aquellos tiempos, incluso se mataban entre ellos, etcétera, y era muy difícil que cogieran prisioneros, es decir, que sacaran una ganancia de aquí, de este territorio. Y por eso lo habían ido dejando durante muchos años hasta que se dan unas circunstancias que son muy importantes, fueron muy importantes para el Imperio Romano, y ahora diremos por qué. Lo primero, después de haber hecho una mínima presentación mía, yo quería haber empezado, esto me lo tenía que haber dicho o preguntado al principio el presentador, y ahora ya me voy centrando en lo que fue efectivamente las guerras cántabras. El origen de todo del intento del comienzo de las guerras cántabras fue para glorificar la historia militar que le faltaba al emperador Augusto. Augusto, que fue el primer emperador romano, aunque muchos dicen que fue un principado o una república coronada, me da igual, que me da lo mismo, fue el que empezó poco a poco, cada vez cogiendo más poder, y al final, originalmente, se convierte, y a los efectos así ha pasado la historia, como el primer emperador romano. Lo que no saben mucha gente, y ya digo que hay un desconocimiento muy grande, es que aquí, en esta tierra, en Cantabria, la antigua Cantabria, con Augusto no vino solo Augusto, de la familia imperial romana, vino Tiberio, el segundo emperador que hubo detrás de él, el que heredó el imperio detrás de él. Y además venían con Marcelo. Marcelo era el teórico heredero de Augusto, hijo de una hermana de Augusto, y eran dos muchachos los dos, y los trajo Augusto aquí a Cantabria para que se foguearan. Esto es una cosa muy habitual. Ya digo que los romanos, cuando entraban en la milicia, que para ellos era una cosa obligada, era una manera, evidentemente, los jóvenes de aprender. Una guerra es una manera de aprender, como puede ser cualquiera que va a trabajar en un sitio con su padre, un tío, un pariente. Augusto se los trajo aquí a los dos, es decir, que por el territorio de Cantabria no solo pulularon las tropas de Augusto en un momento determinado con él al frente, sino que vino con él el que fue el segundo emperador, que fue Tiberio, hijastro de Augusto, y fue Marcelo, sobrino de Augusto. Los dos vinieron aquí. Hasta tal extremo quería este sobrino que cuando el famoso Arapacis, que fue el sepulcro que se hizo en Roma para ser enterrado él, no le inauguró él, le inauguró con este sobrino que murió. Las malas lenguas, y si vemos la novela esta de Yo Claudio, envenenado por la mujer de Augusto, para eliminar competencia dentro de la familia imperial, para que al final pudiera heredar su hijo Tiberio. No hay que olvidar que ella, cuando se casa con Augusto, tenía un hijo ya del matrimonio anterior, que era Tiberio, y estaba embarazada del segundo hijo, ¿no? Entonces, perdón, porque es que ya con la familia imperial romana te haces un lío terrible. Druso, se me estaba olvidando el nombre. Ya me he traído hasta una chuleta, porque entre primer matrimonio, segundo, tercero, hijos de uno, hijos del otro,
te vas perdiendo. Bueno, Druso fue el segundo hijo de la mujer de Livia, la famosa Livia, que la ponen de súper malvada en esa obra de Robert Grace. Bueno, ¿qué ocurría con Augusto? Augusto evidentemente había llegado al cenit en cuanto gran administrador, en fin, fue como el que más años quizás estuvo al frente del Imperio Romano y había cogido todo el poder absoluto que había en Roma, pero le faltaba una gloria militar. Augusto había tenido como generales a mano hasta que luego se luchó contra él y se terminó suicidando el famoso Marco Antonio, el triunviro, que estuvo de triunviro con él, Marco Antonio y Lépido. Lépido no se suicidó, pero le arrinconó, fue pontífice el máximo hasta que al final, cuando muere, adquiere también el mismo cargo Augusto. Y ¿cómo se llama? Marco Antonio era su general que le tuvo a mano en muchas conquistas. Luego tuvo a Druso, que era yerno de Augusto. Druso fue el hombre más fiel y más importante que tiró de Augusto para elevarle militarmente, pero él militarmente no tenía grandes conquistas ni grandes victorias. Es decir, le faltaba en su corona, por decirlo de una manera, para ser un gran emperador, una conquista importante. Y ahí entramos en lo que era Cantabria, que contaba yo al principio. ¿Por qué para muchos historiadores, que estás viendo todos los días? Pues claro, los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, no hay que olvidar que son los más conocidos quizás en todos los ámbitos, no solamente históricos, sino novelescos, cinematográficos. ¿Quién no debe hablar de los 5 emperadores, ¿no? Que fue Augusto, Tiberio, luego de Tiberio fue Calígula, luego fue Claudio y luego fue Nerón. Estos 5, de los cuales había 2 o 3 que se podía ver la historia, si hubiera prescindido de ellos no hubiera pasado nada, ¿no? Pero realmente es la dinastía Julio-Claudia imperial, la primera dinastía romana imperial, que eran súper famosos en todo el imperio. En la novela esta hay una que ya digo que los ingleses lo bordan, de la de Robert Grace, la telenovela o digamos la serie. Hay una escena muy graciosa, muy curiosa, que a mí me llamó la atención, que es que cuando llega por primera vez, como hacían los romanos con los hijos de los reyes y de los grandes personajes, no los tenían cautivos, pero los mandaban a educarse en Roma, con lo cual tenían garantizada la fidelidad del padre, porque los hijos estaban educando en Roma y si algo hacían los padres, etcétera, se podían cargar a los hijos. Y entre ellas acude el famoso rey de Judea, Herodes. Y Herodes, siendo niño, le pregunta a Antonia, la hija de la familia imperial, le pregunta, tú tal, tiene una escena muy simpática, ¿no? Y le dice, y dice que era un crío repelente, ¿no? Y dice, tú eres la gentil Antonia, hija de Menganito y Menganito, tu marido es tal y cual, se va quedando con la boca abierta, ¿no? Hoy diríamos que era casi como estos programas de la televisión que todo el mundo sigue, o un Hola, una revista de estas, que todo el mundo sigue con gran expectación y todo el mundo sabe quiénes son los de las familias reales imperiales, ¿no? Tenían un conocimiento terrorífico y, por tanto, buscan un sitio que dices tú, ¿qué importancia tenía el Imperio Romano con todo lo que tenía una Cantabria, que era un trozo que quedaba en el norte de España, que ellos llamaban Cantabria, y además de una manera genérica a casi todo, que es la que ha adquirido la importancia mayor, ¿no? Pues para ellos era muy importante porque era lo que faltaba para completar Hispania, por un lado. Por otra parte, como digo, Augusto había ido conquistando una serie de territorios de menor importancia, hasta alguna zona de los Alpes, que eran algunas tribus que habían quedado independientes y tal, pero casi todo lo había conquistado a través de sus generales y luego con convenios, con acuerdos, ¿no? Se ha ido quedando con todo el norte de África, primero fue Egipto, luego se fue quedando con todo hasta llegar a toda la zona de Marruecos, Mauritania, etcétera, y otras partes de Europa, en este sitio, en lo que es la actual Albania y lo que es cerca del Danubio y tal, pero eran retazos de menor importancia y lo que les faltaba era una zona importante de conquistar, y por eso viene aquí. Ya digo que no hay más que ver a los escritores que han hablado de lo que era el antiguo Imperio Romano para destacar la importancia que tuvo esta, mucho más de la que le damos, no solamente se da en la historiografía española, sino incluso en Cantabria actualmente. Incluso la utilización política que se está haciendo en muchos aspectos de Cantabria, de las guerras cántabras, de la cual yo he huido, lo digo de antemano para que todos los que están presentes sepan que a mí nadie me ha querido subvencionar. Es decir, yo he hecho una novela basada exclusivamente, novelada por mí, sobre esos hechos, pero la he hecho lo que a mí se me ha ocurrido. Yo no he metido aquí ningún capítulo ni del Lábaro,
ni de Laro el Cántabro, ni de Badón, ni de todas estas historias que nos están metiendo todos los días por los periódicos y en fin, en la política actual, y quizás eso es la causa de que ni de un partido ni del otro, hablo de los tres que están mandando en esta región, nadie me ha querido hacer ayudarme, no ya a ayudarme en lo que es la edición del libro, que lo he tenido que hacer a mi costa, sino que tampoco me han querido ni siquiera facilitar un sitio, no me dan ninguna publicidad. Ustedes verán que no ha salido publicado nada de mi libro y eso que creo que puede ser de los pocos que han novelado las guerras cántabras, es decir, aunque no soy historiador, he novelado, y lo cual me obliga, como digo, a sujetarme de una manera bastante rigurosa a lo que es la historia de lo que fueron las guerras cántabras, ¿no? Pero no he tenido ninguna publicidad por ningún lado, la única que me he podido hacer yo. Bueno, por una parte es lamentable para mí, pero por otra parte me da la libertad absoluta de decir lo que me da la gana, lo que yo pienso. Y como yo tengo esta manera de pensar y digo las cosas como creo, sé que me voy a ir abriendo camino, porque sí les puedo decir a todos los presentes que esta novela se va a hacer famosa. No porque lo diga yo, ni porque yo crea que soy muy importante, ni mucho menos, pero yo sé cómo escribo. Yo sé que cualquiera de los que están aquí, algunos lo habéis leído, algunos que la habéis comprado ya la habéis leído, sé que todos los que la han leído me la han destacado. Y he hablado con un público muy heterogéneo, no solo un público homogéneo parecido. Yo escribo de una manera muy clara y muy directa, igual que hablo, muy clara y muy directa. Y estoy escribiendo desde hace muchos años, no lo he dicho al principio porque me ha faltado el presentador que me tirara de la lengua para esto, pero yo vengo escribiendo desde muy joven para medios de comunicación de aquí, incluso de fuera, colaborando, etcétera, etcétera. Nunca había escrito una novela, nunca me había metido, pero he cultivado durante muchos años el mundo clásico, me ha entusiasmado, igual que me entusiasma la historia de esta región, de la que soy y a la que me debo en parte, pero nunca escribo desde un punto de vista favoritivo, es decir, yo no hago ni me plego a ningún político porque me diga que hay que hacerlo de esta manera, ni siquiera símbolos. Y entre otras cosas, yo sé que si aquí, en vez de escribirlo yo, me hubieran venido de cualquier partido a decirme que me subvencionaba, pues aquí en vez de poner 2 monedas acuñadas en Mérida después de las guerras cántabras para pagar a los legionarios eméritos, o sea, jubilados o licenciados, que es la palabra más exacta en castellano de lo que es un emérito, en vez de estas 2 monedas, pues seguramente que había algún símbolo actual, etcétera, de los de política actual, y ya digo que he huido de ello y huiré siempre, o sea, no quiero hacerlo. Ayúdame, pónmelo otra. Bueno, en resumen, este es un poquitín el mundo al que se refiere la novela, y yo voy a entrar ahora en lo que es la novela en cuanto tal y los personajes de la misma. La novela yo, al hacerla, no he podido poner un personaje de Cantabria exclusivamente, porque si hubiera puesto un personaje de Cantabria, es lo que yo pensé cuando la diseñé en mi cabeza, ¿no? Yo tengo bastante facilidad para escribir, incluso para versificar, siempre la he tenido. Entonces, yo he escrito toda la vida, he redactado toda la vida, quizás eso también me ha ayudado mucho el ser abogado, y tengo mucha facilidad para hacerlo. Está mal que lo diga, pero es así. Entonces yo tenía una idea y no quise poner uno de aquí porque sabemos que hay muy pocos retazos de lo que era la antigua Cantabria. Sí he tenido que leer, evidentemente, a cantidad a lo largo de mi vida, no los he hecho solo para la novela. He tenido que leer a lo largo de mi vida a los autores clásicos, no solamente los clásicos modernos, sino los clásicos antiguos, tanto griegos, Tito Livio, Plutarco, todos los que escribieron o escribieron algo de los romanos y sobre todo que tocaran a Cantabria, los he leído, y todos los textos. Pero sabemos que pone frases muy pequeñas, hay frases y no hay más que ver, por ejemplo, a los grandes los grandes personajes literarios romanos, Horacio, Virgilio, en la época del mismo Augusto, cuando hablan de los cántabros se saltan siempre lo mismo, su audacia, su fortaleza, lo guerreros que eran, lo valientes que eran, etcétera, etcétera. Y en muchos aspectos también la historia romana dice que se hizo un poco también, hay mucha gente que lo dice, pero siempre hay un fondo de verdad, no solamente eso, no nos creamos que simplemente se hace para alabar a Augusto, para decirle, pasarle la mano, qué gran personaje eres, etc. Lo cierto es que la importancia que tendríamos que tener entonces desde un punto de vista militar para el mundo romano, que se decidió a conquistar esto en vez de cualquier otra parte del mundo. Ahí tenía, por ejemplo, que la había pisado Julio César, Britania, y sabemos que no atacó a Britania, Augusto, no pasó a Britania, vino aquí. Britania fue conquistada en la época del emperador Claudio, otro de su dinastía, que vino detrás de Calígula, pero no fue Augusto. Augusto vino aquí. Y Augusto vino aquí a buscar
precisamente la gloria militar, como he dicho antes, que le faltaba. Me estoy pasando de un sitio al otro, se está hablando del personaje. El personaje que tengo yo, que es el nombre que le he dado al libro, es Naso. Naso no es ya un legionario romano, Naso es un personaje de los bajos fondos romanos, que por una serie de circunstancias, sobre todo de un crimen, se ve obligado a huir de Roma. Yo he hecho una combinación. ¿De qué manera puedo poner a un personaje que venga hacia acá y haga todo el recorrido de las guerras cántabras, que es de llegar hasta Cantabria, luchar aquí, y una vez que vencen, cuando les licencian y bajan hacia, como sabemos, Semérita Augusta, Mérida, que es el sitio donde el imperio, que era una costumbre, como sabemos todos, tenían, en aquellos tiempos en la legión había que estar nada menos que 25 años, y para lo que duraba la vida habitual de un hombre allí, era tremendo, es decir, no llegaban muchos, los 25 años, o habían tenido unos hechos de armas muy importantes que el poder correspondiente consideraba que era suficiente como para ya licenciarles y darles como premio un dinero, una recompensa y sobre todo unas tierras en un sitio bueno, tierras fértiles, tierras en las que se podían instalar y se podían casar. No hay que olvidar que las legiones romanas estaban formadas más o menos del orden de 5.000 hombres, y aquí vinieron 5 legiones. Fijaros, un territorio como este, nada menos que 5 legiones, cada una de 5.000 hombres, y llevaban siempre tropas auxiliares, habitualmente unos 3.000, 2.500, 3.000 auxiliares, es decir, del orden de 8.000 personas por cada legión, y vinieron 5 aquí, y 3 más a la zona asturiana gallega, 3 más. Esto está documentado, porque como también saben todos los presentes, hoy en día está muy estudiado dónde estuvieron las legiones. Cualquier legión que la nombras, bueno, una de las que estuvo aquí, por ejemplo, fue la novena hispana, que es esa famosa que luego la historia nos dice que se evaporó en el norte de Inglaterra. Se evaporó, es decir, desapareció. Si fue extinguida los pictos y la liquidaron, no se ha vuelto a saber nada de ella. Y también hay investigaciones que dicen que sí hay datos de que estuvieron también en Holanda, en fin, pero ahí sigue. Es un misterio lo que ocurrió con ella. Bueno, pues es una legión que estuvo aquí. Las he citado todas porque ahí, como digo, he sido muy estricto, está todo recogido tal como fue, y está hablando del personaje. Naso sale como consecuencia de un incidente en el que liquida a una persona, asesina a una persona, y para huir de Roma, porque le quieren matar a él, se ve obligado a salir. ¿De qué manera? La manera más rápida es a toda velocidad inscribirse en una legión, y sale de allí hacia lo que era teóricamente Cantabria, pero hace un recorrido distinto al que hacen las tropas del César. El César, o sea, Augusto, después de haber hecho la ceremonia que era la habitual, con la que allí se declaraba la guerra en Roma, que era el templo de Jano, que estaba en el Palatino, abrían las puertas y sacaban una lanza, que era como una declaración de guerra original, la cual hacía Augusto, por supuesto, él al frente de sus grandes dignatarios, e inicia lo que es inmediatamente el movimiento de tropas para que converjan aquí de un sitio del otro donde traen las legiones, ¿no? Y él se embarca con el grueso de fuerzas hasta Tarraco, Tarragona, sube por el Valle del Ebro, lo digo porque es muy importante el recorrido, muy importante. Yo le he hecho, y además lo último que me faltaba, que era en la zona sur de Burgos, la he hecho hace muy poco, que no la había visto yo nunca esta. Y suben por el Valle del Ebro, funda Zaragoza. Zaragoza es César Augusta, Augusto era él. Caesar Augusta, escrito tal como está en la escritura, que es Zaragoza. Y por el norte del Valle del Ebro, yo diría que tuvo que venir, no lo sé exactamente porque no he leído ninguna crónica exacta que recoja el sitio, pero habida cuenta donde termina, tuvo que venir bordeando el río Ebro hacia las fuentes del Ebro. Por el sur de la cordillera cantábrica, cuando el Ebro, pasando hacia su desembocadura, pasa por Burgos y luego hacia Logroño, pasa por todo lo que es las merindades de Castilla, la zona de Villarcayo, etcétera, y todo lo que es la zona pasiega por la zona burgalesa, al otro lado de esta zona, ¿no? Y entonces tuvo que ir por ahí porque desemboca, ¿dónde? Pues otro sitio que digo yo que en esta región estoy convencido, no sé, aquí seguro que si dijera, no lo voy a hacer evidentemente, me parece una ordinaria, pero si dijera que levantara la mano cuánta gente ha conocido Sasamón, el pueblo burgalés donde acampó Augusto, estoy convencido que el 90 y pico % no lo conoce. Yo lo he conocido y es interesante ir a verle, ir a conocerle. Sasamón era Segisamo Julia,
Julia por Julia. Julia, como sabemos todo, era el patronímico de la familia de los Julios, que eran lo que eran, había empezado con Mario, el famoso militar de la época de Sila, luego Julio César, que era sobrino de Mario, y luego Augusto, que era sobrino de Julio César. Estos son los Julios, ¿no? Y Segisama Julia es Sasamón. Sasamón, para que nos situemos geográficamente, está justo enfrente de la Peña Amaya. La Peña Amaya, que todos sabemos o hemos oído hablar de ella, es una peña que está una muela, del estilo como llaman en el norte de Castilla a estas peñas, que la parte de arriba es como una meseta cortada y tiene la forma de una muela, las llaman muelas, y está más o menos a unos, yo no sé calcular, pero igual a unos 20 kilómetros, 18, 20 o 25 kilómetros como mucho de la Peña Amaya. A la vez, estás en este pueblo que a mí me sorprendió cuando le vi. En principio te parece un pueblo normal del norte de Castilla, una zona seca, ya de páramo, como quien dice, una zona que tiene que ser terriblemente fría, como es Burgos, y más esta zona del sur de la cordillera cantábrica, pero tiene una peculiaridad, tiene una historia terrible. Fue hasta obispado Sasamón, o sea que tiene una historia guerrera desde tiempos antiquísimos. Y tiene una pequeña zona elevada, que es donde está una iglesia impresionante, que por cierto los franceses la destrozaron en la guerra de la independencia, y la echaron abajo en gran parte, etcétera, que es el pueblo invasor de España que más destrozos, incluido la guerra civil, fueron los franceses en la guerra de independencia. Arrasaron España. No solamente robaron en todas partes, sino que la mayor parte de los monumentos, etcétera, en muchísimos sitios los arrasaron, ¿no? Ahí tenéis en Nájera, el famoso panteón de la dinastía de los reyes de Navarra, arrasaron con todo ello. Perdón por el inciso, ¿no? Pero esta población, como digo, Segisama Julia, fue el centro de operaciones de Augusto con sus con su hijastro Tiberio, segundo emperador romano después de él, y Marcelo, el sobrino favorito que iba a ser el heredero de Augusto, que los llevaba, como hoy diríamos, a su derecha y a su izquierda, y así los llevó en el triunfo que hizo, creyendo él que tomaba Cantabria en Roma, porque Augusto estuvo guerreando, como se sabe por historiografía, 2 años, tuvo que tener todos los ataques más importantes a todas estas muelas que había, y todas estas que eran las fortificaciones más importantes y más habitadas cántabras del sur de la cordillera cantábrica. Hoy sabemos que todo es territorio prácticamente de Palencia y de Burgos, pero luego tuvo que entrar forzosamente al interior de Cantabria, hasta que hubo ese famoso episodio, de que eso sí lo recojo en el libro, de que parece ser un rayo que le deslumbra al caballo, le tira del caballo, se hiere mal, no se recuperaba, le tuvieron que mandar a Tarragona, después de estar súper cansado, como todo el ejército romano, después de 2 años de luchar en esta tierra, con una guerra totalmente, en fin, desmoralizadora, porque no las guerras que estaban acostumbrados a sitio abierto, en que la caballería funcionaba, las grandes fuerzas bien militarizadas, bien armadas, avanzaban y podían dominar en una lucha abierta. Aquí no se permitía esa guerra. La guerra que hicieron los cántabros fue una especie de guerra de guerrillas, de no dar la cara, y cuando daban la cara y se metían o se refugiaban o se sitiaba una fortaleza, un castro de los que había aquí, tenían que sitiarle por hambre, como los romanos sabían hacer en aquellos tiempos, que es con la clásica empalizada, incluso poniendo alrededor fosos, etcétera, campamentos de ellos, etcétera. El problema principal que tuvieron los romanos aquí es que, como era un sitio tan áspero, sin ningún camino ni ninguna cosa, tenía una dificultad terrible en la antigüedad, que era la falta de alimentos. Es decir, todo ejército en marcha, aunque vaya conquistando como si fuera una marcha, una marabunta de hormigas que hemos conocido por la película, y en fin, y vemos cómo marchan y es terrible, van arrasando todo por donde van, pues aunque fueran en alguna manera así, cada vez que paraban en un sitio porque tenían que doblegar por hambre un sitio, tenían que parar y estar esperando hasta que los doblegaran hambre. Eso daba lugar a unos sitios constantes. Lo hacían aquí, pero el siguiente sitio tenían que hacer lo mismo, y la otra muela o el otro castro lo mismo. Eso iba alargando la guerra de una manera tremenda. No os olvidéis de que Julio César, por ejemplo, tardó en conquistar la Galia, que la Galia es infinitamente más grande que esto. La Galia no solamente era Francia, la actual Francia, la Galia era el norte de la península itálica, el sur de la península itálica, en parte era la Helvetia, que es la actual Suiza, y Bélgica, aparte de todo lo que era lo que es la Francia actual. Julio César tardó 7 años en conquistar la Galia. Y aquí las guerras cántabras duraron 10 años, es decir, una guerra durísima. Hasta el extremo que cuando Augusto, después de haber hecho unas victorias que creyó que eran decisivas,
le dicen sus generales, o en fin, los legados que estuvieron aquí al frente de la guerra en cuanto tal, que ya está terminado, él desde Tarragona va a Roma, entra allí, le dan un triunfo, que sabéis que era aquel desfile famoso que hacían por todo Roma, con un gran homenaje, etcétera. Le dan el triunfo, pero no había pasado ni un año, otra vez un lío tremendo, otra sublevación interior, y se ve obligado a traer aquí a su famoso general de mano, que era Agripa, Marco Agripa, que es el famoso de este templo que todos conocemos en Roma, este redondo que tiene el agujero arriba, que es esta iglesia, el famoso Panteón, es una preciosidad, y ahí está dedicado con Marco Agripa, el famoso general que era su mano derecha, y era otro hombre que también fue enterrado en el mismo mausoleo de Augusto, en fin, unido a la familia imperial romana, un hombre, un general fabuloso, ¿no? Pues Marco Agripa tiene que venir aquí, y aquí tiene de sus periodos de guerra en la cual estuvo más en el alero, cosa que tampoco en esta región se ha oído hablar mucho de ello, hasta el extremo que cuando llega aquí a Cantabria se encuentra las legiones que había dejado Augusto anteriormente, se pone al frente de ellas y se da cuenta que las legiones son un desastre. Los hombres están desmoralizados. Estoy hablando de los legionarios romanos, que el que desertaba de una legión era crucificado, ojo. Allí los romanos tenían una disciplina entre ellos, por eso funcionaba como una máquina la legión romana. El que desertaba la legión romana era crucificado. Y están en su mayoría, están deseando irse, se niegan a luchar, no solamente muchos legionarios, sino incluso hasta oficiales, cosa muy difícil en aquellos tiempos, porque están pasando constante hambre, fatigas, un frío tremendo, había unas muertes muchísimo más importantes por el clima, tanto por pulmones, o sea, pulmonías, etcétera, etcétera, por el frío que pasaban, porque claro, los campamentos ahora se han descubierto, en los últimos 20 años se ha descubierto en esta región mucho más. Ahí está el profesor ¿cómo se llama? Guinea. No, Guinea no, de ahora, ¿cómo se llama ahí? Se me olvidó el nombre. Sí, el que ha descubierto en la Espina del Gallego y todos los sitios, etcétera, las guerras de montaña. No hay que olvidar que hoy en día esto con los drones y hasta satélites, etcétera, se ve desde arriba los terrenos en todas las épocas del año y entonces lo van cuadriculando todo y es mucho más fácil de localizar los campamentos de asedio. Y entonces se han dado cuenta de la cantidad de campamentos de asedio que hubo que hacer en cantidad de picos y cantidad de montes para poder doblegar. Es decir, el sistema era el que he descrito antes, pero sobre un territorio tan áspero como este, que nos parece a nosotros que no es muy grande, pero en aquellos tiempos ya digo que fue así. Fue tan duro que hasta la Legión I Augusta, que era una de las que estaba aquí con este hombre, la tiene que tuvieron un episodio de una cobardía tremenda y entonces él no nos ha llegado qué es lo que hizo, pero dice la historia que tuvo que meterles una disciplina a muerte, no sabemos si los diezmó o qué hizo, porque fue un episodio de prácticamente de huir, que no querían combatir, ¿no? La primera Legión Augusta, y le quitó el nombre de Augusta, es decir, fue un castigo desde un punto de vista militar en aquellos tiempos tremendos. Así, después de dar, que era muy duro después de dar mucha leña durante varios años, al final se termina la conquista de Cantabria. Conquista de Cantabria que dura, nos dice la historia, desde el 29 al 19 antes de Cristo, y que dejó esta región prácticamente arrasada. Es decir, cuando nos hablan hoy en día de los descendientes que pueda haber aquí de los cántabros originales, yo me atrevo a decir que muy pocos, porque la mayor parte vivían, como digo, en la parte sur de la cordillera. Los que no mataron fueron llevados de esclavos, muy pocos. Hubo un episodio incluso que se escaparon y volvieron aquí a guerrear matando a sus dueños, que está dicho por los historiadores romanos, no me lo invento yo ni se lo ha inventado nadie modernamente, porque por su ansia que tenían de libertad, tenían una mentalidad de que no admitían el yugo, y así lo dicen los clásicos de los romanos. Bueno, esta era un poquitín la mentalidad que había aquí. Yo, volviendo al tema de la novela, mi autor, el periplo que hace el emperador no es el que sigue el personaje que tengo yo aquí. El personaje que tengo yo aquí, Naso, yo novelo evidentemente lo que fue, basándome en datos de cómo fue la conquista. Peralta, antes no me acordaba el nombre, Peralta, el historiador que hoy en día que ha investigado más el tema de los campamentos de montaña, los asedios de montaña, Peralta, que estuvo mucho tiempo en Castro Urdiales. Bueno, a lo que voy, está descubierto cantidad de campamentos, no solamente en la zona de ahí, sino detrás de la zona pasiga, en la parte burgalesa de las merindades, se ha descubierto cantidad de cosas, ¿no? Yo en la novela hago una referencia que
hay una zona, sobre todo lo digo en el prólogo, hay una zona que está muy poco investigada, a mi criterio. Aquí tenemos a nuestro ilustre vecino de Guriezo, que aquí le tenemos delante, Zacarías, que todo el mundo le conoce en esta región, Zacarías Puente, y a mí siempre me ha llamado la atención que casi todo lo investigado de los cántabros es la parte occidental de la región, tirando hacia Asturias, pero claro, norte de Palencia, norte de Burgos, que es por donde entraron el ataque principal, precisamente el de Augusto. Sasamón está muy cerca, saliendo de Sasamón, o sea, Segisa Mayulia, el campamento principal que tuvo él, está el río Pisuerga. El río Pisuerga, como todos sabemos, es la cuenca del Pisuerga, es un río que sale de la zona de la Pernía, más o menos, de por ahí, de la zona de Palencia, y baja hacia Cervera, Pisuerga, etc. La famosa legión que se aposentó después de las guerras cántabras, que aquí lo hemos oído hablar de ella mucho, que es la Cuarta Macedónica, que estuvo en este sitio, en Julióbriga, encima de Reynosa, no era su sitio principal. La legión, la Cuarta Macedónica, su asentamiento principal era Herrera de Pisuerga, que está bastante al interior. Ahí se aposentó. ¿Por qué? Porque consideraban que era el sitio clave. Porque ya digo que por ahí, por esa zona, está claro que es por donde debieron entrar. Tuvieron dos caminos, uno hacia la cuenca del Besaya, como todo ejército que ha tomado Cantabria. Si nosotros miramos la historia, no solamente los romanos entraron por ahí y, como diríamos en tiempos modernos, partieron la provincia por la mitad. Lo hicieron los franceses también en la Guerra de Independencia, no nos olvidemos. Los franceses hicieron el mismo recorrido. Partieron por la cuenca del Besaya, dividieron la provincia por la mitad y ya tienes una parte media región cauturada, la tienes encerrada. Franco hizo lo mismo en la Guerra Civil. Bajó desde el centro, por la cuenca del Besaya, cortó, y al llegar a Suances ya tenía toda la zona la zona oriental partida de la otra. Los que se habían quedado en esta zona estaban encerrados, entre lo mismo que tenían los romanos. Los romanos tenían el sur de la cordillera cantábrica y tenían la zona vasca. Zona vasca, por cierto, no hace falta que os lo diga, la tribu que había en aquellos tiempos, eran los Otrigones, tribu que tuvo que pactar. El otro día me decía uno, haciéndome en otra presentación, me decía haciendo el chiste, me dice, ¿por qué crees que perduró la cultura vasca? Dice, porque pactaron con los romanos, no lucharon, tampoco lucharon en la guerra civil, por cierto, que los 5.000 que había en la zona de Santoña se rindieron, sin dar un solo tiro. Entonces, en la época de los romanos, esa zona posiblemente estaba ya conquistada en la época entre Pompeyo, que es el que fundó Pamplona, la palabra Pamplona viene de Pompeyo, o César, que es el que estuvo en las Galias. Es posible que César también hubiera llegado ahí. Pero toda la zona oriental de Cantabria, o sea, lo que eran los autrigones, hoy diríamos los vascos, si estaban ya o no estuvieron, hay dudas. Yo no soy historiador y no voy a entrar en ello. Digo, no soy historiador profesional, soy aficionado. Pero lo cierto es que esa zona no entraron. Es una zona que muchas veces yo me he preguntado, y yo lo digo, le estaba volviendo al libro, yo digo, ¿por qué no se habla o no se ha encontrado nada? Me extraña mucho. Y está hablando de Zacarías, ¿por qué en los valles orientales no aparecen o hasta ahora no hay descubrimientos? Yo estoy convencido que nos vamos a sorprender en un futuro porque no está investigado todo de Cantabria, ni lo que fueron las guerras cántabras, pero yo estoy convencido que entre Ruelga, Rasines, lo tengo que poner aquí para no olvidarme ningún ayuntamiento, Arredondo, Soba, la Junta de Voto, la zona alta de la Junta de Voto, Ramales, la zona alta de Solórzano, ni te cuento, Mirones, Miera, San Pedro Romeral y la Vega de Paz, tiene que haber bastante más de lo que se ha descubierto. Casi todo lo que se ha descubierto, de lo que se habla, está de la mitad de la provincia hacia allá. Hablo en cuanto a tal Cantabria, los valles principales, ¿no? Como era el Valle de Toranzo, los amplios, grandes, ¿no? El Valle de Toranzo, que mucha gente tampoco sabe, ni Guña ni Toranzo, que son los grandes valles principales del centro de Cantabria, fueron un feudo del Cid campeador en la época medieval, en la época en la que el Cid era el Cid, ¿no? Fueron del Cid campeador. No solamente tenía la Fo de Ubierna, que era de él, sino que tenía toda esta zona de aquí. Es decir, ¿por qué? Porque era lo más rico, porque era lo más amplio, donde se podía permitir un cultivo que, como digo yo, todavía no se había conquistado, no se había descubierto América, no había maíz, que es de lo que se alimentó la gente aquí. Por eso en esta región era una región bastante pobre, y ni te cuento la costa, era pobre. Se vivía como he dicho al principio, se vivía en fin, de lo que es cereal. Y el cereal moderno, el rico, el que alimentó no solamente animales, sino personas, todos sabemos lo que es la borona,
se hizo desde que se descubrió América. En los tiempos de los romanos ni te cuento. Por eso siempre se dijo de esta zona que era muy hidalga, pero era pobre, era el clásico hidalgo pobre. Las familias tenían lo que tenían. No había grandes territorios, no había grandes tal, porque fundamentalmente no había el cereal, ¿no? Bueno, estaba contando un poco también lo que es lo que yo estoy contando. Y digo que el ataque principal, el que veo encabezar Augusto, habida cuenta dónde estaban, porque la Legión Cuarta Macedónica, como digo, estaba establecida físicamente, nada menos que estuvo 60, el miedo que tendrían a esta región, que tardaron 60 años en quitar a la Legión Cuarta Macedónica de aquí. Es la que dejaron vigilando esto. Y en Asturias dejaron 2. ¿Por qué aquí cuando había más legiones, se emplearon más hombres y en el otro lado 2? Porque allí había oro. No había oro, a lo mejor en Asturias, en cuanto a todas las Asturias, pero ¿dónde se descubrió el oro? En las médulas. En la zona de León, que era de los Astures antiguos, por eso estaba Legio, ¿no? León, la capital León, era de la antigua zona Astur. Dejaron ahí 2, porque el oro, el dinero, que era una de las fuentes principales de riqueza, lo ha sido siempre y también en la antigüedad, como es lógico, los romanos inmediatamente que entraban en un territorio examinaban todos. Aquí descubrieron todas las minas, habidas y por haber. Todos sabemos que el famoso recipiente que se encontró en las minas de Cabárceno, en la zona aquí oriental, en todas partes donde había minas, hierro, cerca también de los terrenos ahí a la entrada de la provincia oriental, el hierro lo descubrieron y lo explotaron. Donde había minerales lo explotaron. En Asturias, como digo, dejaron en lo que era la antigua Asturias, después de la conquista dejaron 2, pero era fundamentalmente para controlar el tema de las minas, fundamentalmente del oro. Ya sabemos todos que en las médulas se calcula que hubo 20.000 hombres, serían todos esclavos, es decir, gente capturada en las guerras y estaban ahí, y eso es peligroso, siempre es muy proclive de levantamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí dejaron la Cuarta Macedónica, que estuvo su base en Herrera de Pisuerga 60 años, y luego tenía 2 pies. Uno le tenía en Segisamo de Julian Sasamó, que está más en la provincia de Burgos, más cerca de donde era esto, y luego la otra la tenía en Julióbriga, y aquí en lo que es la actual Cantábrica, encima de Reynosa, pero no era el campamento habitual, el habitual era en Herrera de Pisuerga. Bueno, yo estaba diciendo que por ahí es la entrada, las 2 entradas, porque hicieron una cabecera para acá, la otra tuvo que ir por los datos que sabemos más o menos hacia Liébana, en dirección a coger el mar, pero por el valle de Liébana, como quien dice, una central y otra hacia la izquierda, hacia el oeste, y yo aventuro que tuvo que haber una por el este. Esto lo aventuro yo, es novelado mío, pero lo aventuro yo. Basado fundamentalmente en que hay un dato cierto, que es que el mismo Augusto, en un momento determinado, ordenó que lo veía tan mal como estaba por aquí, que tenía que haber un ataque, como dirían hoy en día los militares, y en la Segunda Guerra Mundial lo hemos visto mucho, tenía que haber un desembarco marítimo por el mar, porque había que coger a los cántabros por 2 frentes. Entonces ordenó el desembarco en los distintos puertos que ya se habían localizado y se sabía que existían. El primero que es el que yo más cito, mi novela, porque yo mi novela digo que, ahora cuento sobre eso, pero digo, el ataque marítimo tuvo que venir de lo que es la Aquitania francesa, es decir, el suroeste de Francia. El suroeste de Francia, yo el puerto más importante que entiendo para abarcar una tropa de lo que yo he visto por ahí, entiendo que tenía que ser Lapurdum, Bayona. Lapurdum, que tiene ese nombre que parece que es vasco, no es vasco, es romano, es latino. Hoy los vascos le llaman Lapurdi a la región, Lapurdi, pero es Lapurdum, era Bayona. Y todas las poblaciones que por ahí tienen todos sus nombres latinos, conquistados casi todos ellos por Julio César en la Guerra de Galias, y casi todos conquistados, bla, 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 de pactos. Es decir, los romanos, si podían llegar a un sitio y no luchar, pactaban. Si pactaban, mantenían al reyezuelo local siempre bajo el dominio ya romano, pero pactaban con él. No había una guerra contra él. Les obligaban a que le dieran alimentos y soldados, tropas auxiliares, lo que fueran, pero lo pactaban. Donde no pactaban, atacaban y lo dominaban. Y los que cogían esclavos, esto era lo habitual, y el botín, que era lo que vivían los ejércitos antiguos, ¿no? Entonces yo, en mi novela digo, y mi personaje va por ahí, mi personaje sale de Roma también, no hace el recorrido hacia Tarraco, que es el que hizo el emperador, sino que va a Masilia, que llamaban en los tiempos clásicos, Masilia, que era la gran población en el sur de Francia, que luego fue riquísima, mucho más importante de lo que es hoy en día fue en el Imperio Romano, Masilia. Y luego ya el camino que sabemos de Nimes, de Arles, todo lo que es Lyon,
y luego ya tira hacia el suroeste para llegar al territorio este que estoy diciendo. Yo lo hago llegar por Dax, que era Dax es una población de las Landas, cerca ya está bordeando el río Adur. El río Adur es el que desemboca en Bayona. Y la parte alta del río Adur, hasta donde el río es navegable, es donde está la población de Dax, que es una población termal importantísima hoy en día en el mundo actual, el mundo balneario, etc. Tiene una famosa fuente caliente que llaman Le Foncho, la fuente caliente, que es los restos que quedan todo esto romano, ¿no? Y entonces yo hago ver como que entra por aquí, llega a Bayona, y de Bayona desembarca, que ahí empalmo la entrada de este personaje en esta región. Yo hago que él va en la primera expedición marítima que mandan los romanos a esta tierra. Estaban atacando el sur de la cordillera Cantábrica, no habían entrado todavía en el interior de lo que es la actual Cantabria, la actual, es decir, al norte de la cordillera Cantábrica, pero ya en un momento determinado se da cuenta, yo creo que el emperador o sus generales, no sé cómo decir, se dan cuenta que hay que atacar también desde la costa porque si no, no puede ser. Entonces, el primer ataque que hacen, yo le hago ver que es en Santoña. Santoña tenemos, para mí es muy importante, es más, en la novela, que tiene 30 capítulos, como se ve, no es muy grande, no es muy gruesa, tiene 30 capítulos, y 10 de ellos los pongo en la comarca de la Bahía de Santoña, 10 de ellos. Entre otros, ahí tengo 2 ataques a 2 castros cántabros, que yo hago ver que uno de ellos es el famoso Monteano. ¿Por qué Monteano? Todos conocéis que en la ría de Santoña hay, en las 2 bahías más importantes de la región, que son Santoña y Santander, tenemos dos montes muy icónicos y que para mí no es casual. Y yo creo que si yo lo veo así, igual alguno lo vio en los tiempos antiguos. En la bahía de Santoña está al suroeste de la bahía, está Monteano, que es del ayuntamiento de Escalante hoy en día. Monteano fue una isla, porque incluso para acceder a ella desde el propio Escalante tienes que pasar por encima de un dique que se hizo que bordeaba todo y era una isla. En la bahía de Santander tenemos otro monumento icónico, igual que otro monte, que es Solares, el Pico Solares. Los dos están casualmente más o menos en el mismo sitio en las dos bahías. Este evidentemente está al interior, no está en la costa, están en la costa, pero es muy parecido. Entonces yo hago ver que este personaje desembarca en Santoña. ¿Y por qué Santoña? Todos los presentes saben que Napoleón, que no era idiota, le llamó el Gibraltar del Norte. Santoña ha sido toda la vida, y lo dijo Napoleón, que no hace tantos años. Napoleón hablamos de él como si fuera ya en el tiempo de Pernambuco, una cosa atrasadísima, y han pasado 200 y pico años de la francesada. No es nada desde un punto de vista histórico el tiempo que ha pasado. ¿Por qué era la fortaleza más importante? Porque Santoña también fue una isla. Este señor que está hablando, ni cuento los que son mayores que yo, todos hemos conocido Santoña con que en la zona de Berria, la zona más estrecha del Istmo, cuando había tormenta, yo todavía cuando era pequeño he visto pasar el mar desde Berria. Tú lo has visto, me estás haciendo el gesto. Pasar a la marisma, es decir, que cortaba. No os olvidéis que el actual penal del Dueso fue el cuartel imperial de las tropas militares a caballo de la caballería de Napoleón. Es decir, el penal del Dueso se hizo sobre el cuartel imperial. Y el resto de Santoña está, sin quitas el sitio que había que fortificar, que es el Istmo precisamente, el resto no hay quien entrara. Y más estoy hablando en unas épocas antiguas. Pues no han pasado tantos años, pero casualmente también los romanos lo tuvieron que ver. Se dieron cuenta de la importancia que tenía. Yo hago ver que el primer desembarco de los romanos es en Santoña y luego posteriormente cuando el emperador encarga los ataques correspondientes desde el mar, ya atacan desde Santander, entran por Santander, entran por Suances, cada uno tiene su nombre latino, y entran por San Vicente la Barquera, que es otra bahía importante, no del mismo tamaño ni de la misma importancia que tienen las dos que acabo de decir, Santander y Santoña, pero son los 4 puertos marítimos en las que desembarcaron. También está documentado que desembarcaron en Asturias, en puertos marítimos, hicieron el mismo ataque en Asturias. Es decir, llegó un momento que dijeron, o atacamos por los dos sitios y les cogemos como fuera un sándwich, o esto es eterno. Porque el problema no es que el ejército de aquí, como digo, resistiera y tal, porque con la cantidad de hombres que habían metido,
o primero, tarde o temprano, tenían que acabar con la resistencia, sino que era una guerra eterna que duraba mucho tiempo, constantemente sitiando. Estos asaltaban a todos los que iban a hacer, cuando iban a forrajear, cuando traían alimentos, lo que fuera, era muy fácil de atacar porque no tenían, lo tenían que hacer a lomos de caballo, no había carretera, no había como otros ejércitos que van con carros detrás y van con todas las provisiones. Y si tú al enemigo que conquistas es pobre y no tiene nada, tampoco puedes comer de lo que les conquistas. Es decir, era muy complicado tomar a la población que había aquí por este procedimiento. Y por eso vuelvo a lo que decía al principio. Aquí la guerra duró 10 años, nada menos, y toda la Galia Julio César tardó 7 años. Es decir, que no nos creamos que esto simplemente fue una tontería de Augusto, así, pues para... Cuando él eligió esto, lo eligió adrede porque sabía que desde el punto de vista romano era un sitio muy importante para una gran conquista, ¿no? Y bueno, yo entonces el libro hago una referencia de este personaje, como digo, que sale de Roma, entra por Santoña aquí, viniendo desde el sur de Francia, suroeste, desde Bayona, en una expedición marítima, y luego participa en lo que es todas las guerras, o todo lo que dura, le hago figurar todo lo que dura aquí la guerra, hasta el final de la guerra. El final de la guerra también es muy importante, porque las guerras cántabras no se limitan a contar lo que fue la guerra, ni lo que fueron los preparativos, ni lo que fueron los comienzos, sino lo que es el final de la guerra. Todos hemos oído hablar, como he dicho también al principio, de Mérida, Augusta, donde fueron los soldados licenciados, los militares licenciados o los legionarios licenciados, pero no solamente fueron a Mérida, les dio la oportunidad también de ir, si vas a tiempos modernos, esto ha ocurrido también en tiempos modernos, al otro sitio que se había creado por el propio emperador, que es a Zaragoza. Ahí tuvieron que ir muy pocos, porque igual el destino no era tan apetecible. O las tierras, o sea, la recompensa para los legionarios no era tan importante, porque la mayoría de ellos fueron a Mérida. Mérida era un terreno, hoy en día, era la capital de la antigua Lusitania, que no, hoy en día Lusitania, siempre que hablamos de los lusitanos son los portugueses, pero la antigua Lusitania romana cogía una parte muy importante de Extremadura y prácticamente todo Portugal, menos una zona norte de Portugal. Era bastante más grande de lo que parece. La capital Lusitania era un terreno muy rico, unas llanuras, no hay más que ir allí y verlas, hay unos terrenos muy llanos, importantísimos, además con un buen regadío, porque se hicieron presas por los propios romanos terribles, y sabemos todos que se construyó una ciudad a imitación de Roma, pues con todo tipo de monumentos, porque donde iban los romanos sabemos que hay circos, hay teatros, hay una serie de cosas, pero todo tiene sus grados, su importancia, ¿no? No es lo mismo un sitio más pequeño, que tú vas aquí mismo a Clunia Augusta, que está, Clunia, que está aquí también en Burgos, al otro lado de la cordillera cantábrica, un poco más abajo. Hoy en día se llama Coruña del Conde. Lo de Clunia derivó a Coruña del Conde. Vas a Clunia y aprovechando, en fin, las inclinaciones del terreno, ves no solamente el teatro, ves el circo, en fin, ves unos edificios fabulosos, pero al lado de lo que es esto Mérida, es muy poco, ¿no? Entonces yo hago ver la retirada, es decir, por dónde fueron. Alguno también me ha dicho, es que tú les haces, cuando se van hacia allá, hacer ver como que se van por un sitio, ¿cómo no fueron por la Ruta de la Plata? Digo, es que la Ruta de la Plata, que fue una calzada romana, que iba desde Lucus Augusta por Braga Augusta y terminaba en Mérida, pues es Braga Augusta es Brácara. Brácara es Braga, la portuguesa, pero es un recorrido que es una calzada que se hizo en tiempos mucho más modernos por los propios romanos. No hay que olvidar lo que duraron los siglos que duró el Imperio Romano, ¿no? Cuando en lo que estamos hablando de esta época, en el año 1 antes de Cristo, pues no había nada de esto. Entonces la retirada, la marcha hacia este sitio, yo lo hago ver como que bajan, primero se vuelven a concentrar otra vez las tropas que salen de Cantabria, los que se van a ir, entre otros el personaje que yo cito en la novela, salen por el mismo sitio, que es vuelven a Segisama Augusta, donde estaban los campamentos, donde les podía acoger los grandes campamentos que había creado Augusto cuando llegó, con todas sus fuerzas más importantes. Él ya no estaba retirado ahí, ya eran con las tropas comandados todos por Marco Agripa, y desde ahí ya se empieza a ir a un sitio al otro. Casi todos fueron a este sitio, menos alguno, como he dicho, que fue a César Augusta, a Zaragoza. Pero van bajando y van pasando por Palencia, que es Palencia, Cauca, Coca, Simancas, que tiene un nombre que no me recuerdo ahora con ese nombre latino,
y luego van hacia Segovia. Segovia es una población que todo el mundo le llama la atención, casi todo el mundo cree que el nombre latino era Segóbriga. No, no es Segóbriga, es Segóbriga es Segorbe, no tiene que ver con Segovia. Segovia tiene el mismo nombre ahora que tenía en la época de los latinos, no cambió. Nos llama la atención que es de los pocos que sigue teniendo el mismo nombre, Segovia, y luego les hago pasar el puerto de la Fonfría, que está por esto, hoy en día diríamos que es Guadarrama, la sierra de Guadarrama, porque van camino a Toledo. Es decir, no bajaban por lo que era lo que era la zona de lo que era la antigua calzada que os estoy diciendo por el Lucus, la Ruta de la Plata, sino que bajan, digamos, en línea recta para pasar por la sierra, por el sitio que estoy diciendo, y llegar a Toledo. Entonces, la mayor parte siguen para allá. Mis personajes mueren en un pueblo, que es donde yo, entre Toledo y un pueblo que yo llamo, que se llama Méntrida, que no sé si le conocéis, pero es un pueblo que existe ahí, famoso también por el vino, y bueno, le he metido ahí en la novela porque le he conocido y una serie de cosas que investigué buscando unos asedios romanos que había habido, y por eso le pongo al final, ¿no? Y bueno, esta es mi novela en cuanto tal. Quizás me lo siento y me he cedido un poco, ya digo, como no tengo aquí el controlador que me haya controlado, me he puesto a hablar y a mí todo el mundo, lo que es el mundo romano me apasiona y puedo hablar mucho y me puedo ir un poco por las ramas, pero no quiero tampoco porque ya el tiempo es el que es, etcétera. Yo me presto a que cualquiera de los que esté presente, si me quiere hacer alguna pregunta, creo que he dicho un poco lo que es la novela. Lo que sí puedo decir a todos, y no es pasión mía, es que la novela es muy entretenida. Estoy convencido no solamente que va a gustar al gran público, sino que gusta al público más selecto. Yo procuro, cuando hago una cosa, siempre he procurado hacerla bien. No me gusta trabajar no me gusta trabajar así para pasar el rato y entretener. Yo soy muy concienzudo, examino mucho todo y, como he dicho al principio, todos los sitios que nombro aquí los he pateado. Y creo que va a gustar mucho. Es más, yo digo de mi novela, no solamente que se va a hacer famosa y que va a ser muy importante. Yo ahora, como es la primera edición que he hecho y sin ninguna ayuda que he tenido, pues entre el lanzamiento ahora y la poca publicidad, si hubiera tenido alguna publicidad más importante, pues yo estoy convencido que habría habido más gente aquí. Pero como no me la han querido publicar, entre comillas, ni el diario ni el Alerta, no he conseguido que me hagan una crónica. Mira que les he avisado. Yo veo todos los días, no voy a decir idiotas entrevistados, pero veo cada tonto que entrevistan en todas partes y cada cretino, gente ignorante. El problema de este mundo actual es la ignorancia. Hoy se cultiva aquello que decía, esa frase famosa que dice que hoy en día se huye del inteligente porque el inteligente da miedo y se busca siempre al cretino, ¿no? Porque parece que no es porque yo me crea más listo que nadie, pero yo soy de una media un poco más alta, creo, culturalmente, de la mayoría de lo que hay hoy en día, sobre todo las generaciones nuevas que he criticado al principio, no por culpa de ellas, sino por culpa de lo que les enseña, ¿no? Hoy sabemos todos que les igualan por abajo a todo el mundo, etcétera. Ya me está diciendo mi mujer que me estoy pasando. Me estoy pasando de decir cosas un poco fuertes, pero vamos, yo digo las cosas como las pienso y creo, perdón, ahora te digo, y creo que la novela esta, no ahora porque la estoy sacando y la saco con pocos estos, porque evidentemente lo he tenido que pagar de mi bolsillo, y los sitios que me falta hacer promoción, que creo que es importante que lo diga, eso es una muestra de lo que estaba diciendo de lo que me he encontrado, que no se habla no se me da bola en el asunto, y como yo no estoy pegado al poder, pues no se me ha dado ni presentaciones, ni propaganda, ni nada de nada. Yo esta la quería presentar, aparte de en Santander, que la he presentado yo el primer día, la presenté esta es la segunda presentación que hago, la hice porque no pensaba que me iban a dejar ni este sitio, lo digo así de antemano, ni lo pensé. Luego me lo han facilitado por un camino indirecto y entonces he dicho, sí, no voy a venir al Ateneo, ¿cómo no voy a venir? Ya, no, pero no fue, era cosa mía, ¿no? Pero como estoy acostumbrado a que no me dan bola en el entierro, ya digo que no me han dado ni siquiera en los periódicos locales, y llevo un mes y medio esperando que publiquen algo. No han querido publicar nada, y les he mandado, no han querido publicar nada. A lo mejor es cosa mía, digo yo que soy un poco así, pero digo las cosas como las siento. He hablado con el Ayuntamiento de Santoña, porque pensaba presentarlo en Santoña. Ya digo, si dedico 10 capítulos de los 30 que tiene a la Bahía de Santoña y la mayor parte de las acciones iniciales están ahí, lo lógico es que en Santoña lo quisieran saber. Luego dedico también sigo mirando a mi mujer que me echa unas miradas asesinas. Sigo mirando, he querido presentarlo
en el ayuntamiento de los Corrales de Buena, por aquello de las guerras cántabras. He hablado con el ayuntamiento, todavía estoy esperando que el concejal o el alcalde, alguno me diga algo, tampoco. Bueno, en Santoña he terminado hablando, que seguro que también tú le conoces, hasta con el alcalde de... Ya me he cabreado de que llevo un mes y medio sin que me hayan abierto la boca nadie, no me dicen nada. Porque el problema no es que no te den, es que no te contestan, que es lo que yo me quedo asombrado. No te contestan. Es decir, aquí ni que todos los días se hicieran una novela o un libro sobre las guerras cántabras. Yo, para mí, cuando lo escribí, digo, hombre, voy a tener en mi región y en mi gente voy a tener el apoyo, y que no me den bola ninguna, ninguna. Claro, yo me quedo asombrado. Esto he tenido que hablar con el alcalde de Escalante, porque como digo, hago un ataque ahí al monteano, que antes estaba hablando de él. Siempre hay una tradición que yo la mamé de pequeño, y perdón por la palabra, hay una tradición en la comarca de Santoña que hubo un ataque a Monteano, y por eso lo reflejo. Daros cuenta que Monteano, su nombre es Mons Jano. Juno, era era uno de los tres dioses, Júpiter, Minerva y Jano, o Juno. Eran los tres de la triada capitolina, es decir, los dioses paganos o romanos más altos de la religión oficial romana, es decir, la religión latina. Y Jano es el dios de los principios y del fin, de las puertas. Si fuera católico diríamos el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y por qué Jano? Ya digo, hay una tradición antiquísima de que hubo un castro que fue asaltado, un castro. Y que es más, cuando lo vencieron, pusieron arriba un trofeo que hacían, era muy típico de los romanos, que le formaban después de la conquista, agrupando las armas de los vencidos, hacían un monumento. Y es más, hay una tradición de que hicieron el primer templo pagano que se hizo en esta región, se hizo por los romanos ahí, que luego fue, como ocurre con la religión cristiana, sacralizado, luego ha desaparecido, parece que nada en medio, un castillo, etcétera. Bien, pero la primera conquista es esta. Hay otro pico Jano, que sé que le hay, que está por esa zona de por ahí, de la zona de Reynosa, por ahí, ¿no? ¿De dónde es exactamente? En Iguña, típica zona muy romanizada, el pico Jano. Eso, bueno, pero las calzadas las hicieron después las legiones. Cuando atacaron no había calzada ninguna. Y vuelvo a lo mismo, el mismo Dios, qué casualidad, Juno. Como digo, el Dios de los principios y el del final, el de las puertas. Puerta de entrada y puerta de salida. Y si los romanos atacaron este sitio, yo ahí fantaseo, es cosa mía, porque yo novelo, hago ver como que se hizo todo lo que estoy diciendo porque es la primera conquista que hicieron, es decir, cuando vencieron a este castro, fue el primero. Yo aquí pongo primero un intento fallido de conquista, que os gustará. A alguno le parecerá demasiado sangriento a lo mejor, pero le reflejo. Y es un sitio icónico, es un sitio que, como pasa, luego también hablo en la zona de Liébana, hablo de Peña Sacra, también la sacralizo, porque los romanos en aquellos tiempos lo atribuían todo al el fas y el no fas, ¿no? Lo ganamos porque lo hicimos, pero no hay que olvidarnos que todos se encomendaban antes y hacían sacrificios antes de las batallas, antes de las guerras, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Ya digo que estos de Santoña no me han querido contestar. Todavía no sé nada. Un mes y medio después. Ahora me dirán que es que estamos en pleno verano. Claro, porque yo lo quise hacer en junio, que no era, también había venido el verano, y no he recibido ninguna contestación. No es que me hayan dado fecha, no me hayan dado. Y luego tenía previsto, como digo, en las guerras cántabras, mutis. Ni el ayuntamiento ni la asociación de las guerras cántabras. Yo me quedo asombrado, ¿no? Y otro sitio que quiero hacerlo, que ya me han dicho, me han dado todas facilidades, a Dios gracias, tenemos Madrid, en España, y en la Casa de Cantabria de Madrid lo voy a presentar. Entonces, también lo voy a presentar en Méntrida, en Toledo. Pero eso ya es otro mundo, porque eso es... también me han dicho cómo lo van a hacer, qué curioso. Madrid y Méntrida, Toledo me contestan. Los de aquí no me ha contestado nadie. Para mí es una vergüenza. A mí me duele. Me duele que me den este trato a mí, que soy de aquí y que hago una novela sobre las guerras cántabras, y en esta región no me han dado ni esto. Es algo tremendo para mí. Bueno, como ya digo que mi mujer me sigue con el ataque, pregúntame tú, los que me quieran preguntar, por favor, con plena libertad. Ya me ven que yo hablo con plena libertad. El que me quiera preguntar cualquier cosa, que me pregunte. Dime. Primero, por la fuente, por tu conocimiento y estudio. Bueno, amor sí. Después de eso, yo llegué a Cantabria, antes de los romanos, sí. Y entenderla,
Sí. Vitorriaño, toda esa zona, Sí, de León, sí. Y la Sierra de Cantabria, es decir, bajando el Ebro, Sí, la Sierra de Cantabria. es posible, sí. Sí. El nombre le vino de algo, desde luego. Bien, todo eso, y eso es la vieja Cantabria, que yo, para mí es la que tengo y la que siento, porque son cuestiones administrativas, Sí, puede sí, ser sí. de quien sea, pero Sí. para mí, todo eso es mi vieja Cantabria, la indómita Cantabria. Sí. Entonces, cuando llegan los romanos, se preguntan... Irreductibles cántabros, decía Horacio, la palabra. Irreductibles cántabros. Indómitos, no había manera de conquistarles. Indómito, yo me siento muy indómito. Sí, totalmente indómito. Pero mi pregunta es, a ver si en alguna parte, porque el tema de la vida nuestra es por los gestos, pero ¿qué hablamos? Porque nuestros antepasados juntaron a Altamira, al castillo y otras tantas, nombraron todos los puertos, etc. ¿Qué hablaban antes de llegar los romanos? Yo tengo mi teoría de pensar, pero a ver si en algún documento, porque no eran mudos, eran artistas que para pintar Altamira y todo lo que pintaron en aquellos tiempos, fíjate si eran inteligentes, esta gente nuestra, no eran mudos. No. Bueno, después, el otro punto es que de los romanos, además de las leyes que nos trajeron, que aportaron lo que hoy hablamos, que estamos hablando, también aportaron en la gastronomía porcina. Seguro, ¿no? Seguro. Hombre, llegan a Santoña, la dedo a Portus Amanus, que es un tema muy importante, Portus Amanus. Sí, lo nombro, Sámano. Portus Amanus es Sámano, sí. Sí, Sámano. Todavía no estaba Casturiales, que Flavio Briga no se había construido todavía, era Sámano. Efectivamente, sí. Que por la parte de Brasil entran lo mismo y allí empiezan a descubrir que son minerales blandos, los trabajan bien. Entonces, toda esa zona que tenía nos enseñaron a hacer las salazones. Lo digo aquí. Lo lo vas a comprobar. Y las salsas, los garos, el garo, sí. Los famosos vienen de ellos. Pero nada más, lo más interesante que yo quiero que me hiciera algún dato, ¿qué hablaban mis antepasados? A mí no me preguntes, yo, ¿qué iba a decirte? Yo, como te he dicho que no soy historiador, pero me ha gustado mucho tu pregunta porque me da pie a alguna cosa, muy rápida. Yo lo primero, aquí hablo, alguno de Santoña me va a disparar con algo, porque siempre se dijo que las salazones de Santoña han venido a Santoña pues, en los tiempos que vinieron, ¿no? Bastante más reciente, ¿no? Pues yo... eso es otra cosa que yo, como estos zopencos no tienen otro nombre, no han leído nada, no me han leído todavía lo que digo, no se dan cuenta de lo que estoy alabando al mismo Santoña. Yo aprovecho la novela y hay por lo menos 5 cosas que si fuera una obra de teatro sabemos todos que se calificarían como una morcilla. En una morcilla en teatro sabemos que es introducir algo que hace a la gente, algo local, algo que te inventas sobre la marcha, que hacen los actores para llamar la atención y provocar muchas veces la risa, ¿no? Están hablando de un argumento que tiene la obra de teatro y de pronto meten la de la esquina, que si la cebolla que pone a comer y tal, y la gente como sabe de quién es, se ríen y tal. Yo aquí he metido anécdotas y cosas referenciadas a por lo menos 5. La primera la meto en Das, en Francia, ¿no? Cuando hablo de lo que he dicho antes, de la fuente caliente, una anécdota que hay ahí sobre un legionario que se fue a la guerra, un legionario romano en Francia, se fue a la guerra, dejó un perro en las aguas y en los barros de allí, y cuando volvió el perro tenía sarna y cuando volvió el perro estaba curado, ¿no? Para alabar lo de ellos. Yo en Santoña alabo las marismas de Santoña, alabo las salazones y digo que como había parte de los legionarios que se establecen ahí, ya lo veréis cuando lo leáis, que se establecen ahí, que eran del sur de Italia, que lo traen, es decir, estoy enraizando un poco, echando más para atrás, lo cual estoy entre comillas abriendo una puerta para que el ayuntamiento diga el mañana, esto lo hicieron los romanos. Bueno, pues que lo digan, qué marda. Si a mí me da igual que digan que los salazones las hicieron hace un siglo o medio siglo, que lo enraizaron más atrás. Parece que si se dice que lo hicieron los romanos es mucho más importante y tal. Y esto lo he hecho en 2 o 3 sitios, lo he hecho en Liébana también. En Liébana nombré el Santuario de la Luz de Liébana. Santuario de la Luz, que digo que hay otra tradición también que la ha querido recoger ahí. Santuario de la Luz que veis, que conocemos todos en Liébana, que es un santuario católico, es la Virgen de la Luz, la patrona de Líbana, esa famosa
procesión, que es la más larga de España, de 29 kilómetros, me parece que somos 20 y pico kilómetros. Bueno, pues ahí digo yo que fue un campamento romano, porque también hay una tradición antigua que lo dice. Y que lo de la luz tiene una razón. Los romanos, yo ahí sigo a los historiadores, ¿eh? Yo ya digo que no me considero historiador. Para mí los modernos con los que yo más he tratado mano a mano han sido, y yo me quito el sombrero con ellos, y yo creo que los presentes también, han sido González Echegaray, don Joaquín, y que era historiador, era arqueólogo, en fin, un montón de cosas. Y luego Casado Soto, José Luis Casado Soto, que para mí fue el discípulo más importante de Echegaray, porque él lo reconocía así, el discípulo más importante, y que bueno, que tiene un conocimiento, tuvo, el pobre hombre que también murió de manera trágica. Para mí una desgracia para esta región. No hay gente de esa inteligencia hoy en día, lo digo así, lo digo con disgusto. Parece que han quedado los tontos. En la vida quedan los tontos, quedan los que se venden a los políticos. ¿Dónde están los grandes, los que tienen personalidad y dicen esto, esto y esto? Yo a ellos les sigo, por ejemplo, ¿veis ahí tenéis el Augusto de Prima Porta, que es esta famosa escultura de Augusto, una de las dos más famosas romanas. Hay dos esculturas famosísimas romanas que son la ecuestre de Marco Aurelio, que estaba en el Capitolio cubierta de oro, que hay unas reproducciones muy buenas de ella también, y la otra más importante, quizás a mi criterio, romanas, no eurogriegas, romanas. Hay otras helenísticas muy buenas, pero romanas, que es esta de Prima Porta, que apareció hoy en día es un suburbio de la ciudad de Roma, que era donde tenía la casa de campo Livia, la mujer de Augusto precisamente, y en un yacimiento, una vez que se descubrió la villa, se estuvo excavando, apareció esta estatua y apareció completa. Y tenemos la suerte aquí en Santander, que la habréis visto todos, en el Ayuntamiento de Santander hay una reproducción buenísima de esta estatua. Me parece que es ¿cómo le llaman esto? Es un material que es como polvo de roca con no sé qué otra cosa. Eso, una reproducción que hay muy pocas en el mundo, muy buena. No se puede poner a la calle porque si la das con algo duro la cascas, ¿no? La tuvieron en la escalera principal, en el primer rellano. Tú subes según entras en el ayuntamiento, esta escalera derecha que hay de frente. Ahí estuvo esta estatua mucho tiempo, una estatua que yo cada vez que pasaba la admiraba. Y yo me preguntaba, ¿cómo la pueden tener aquí? Que cualquier imbécil que llega y la da con algo, porque hay gente, a ver de qué es, y te la toca y te la da con algo y la rompe, ¿no? Aunque sea dura, pues si te rompe una estatua de estas, verás, ¿no? Pero, por ejemplo, Casado Soto, con el apoyo y yo lo he hecho, lo he escrito, lo he dicho aquí en un artículo sobre calles y plazas aquí en Santander, cuando se hablaba de quitar, poner y tal y cual, yo proponía unas cuantas y entre otras proponía, que ahí me apoyaron ellos también, que la estatua de Augusto tenía que estar en Santander puesta en algún sitio, porque se le considera oficialmente el teórico fundador de la ciudad. No sabemos si estuvo aquí. Yo no tengo ninguna prueba de que estuvo, pero tampoco tengo de que no estuvo. En el tiempo que estuvieron aquí, los tres que he dicho, es decir, los dos primeros emperadores romanos, que no nos hacemos la idea de lo que eran aquellos tiempos, que los conocía todo el mundo. El Imperio Romano, una de las cosas más importantes que ha habido en el mundo occidental, para mí la más importante. Hablo del occidental, ya no hablo de América y tal, que eso son cosas más modernas. Los Estados Unidos y las grandes potencias que han salido por todo el mundo. No, hablo de la antigua Europa, que es para mí lo más, el mundo clásico. Y esta estatua, como sabemos todos, hubo una pelea ahí entre si la antigua Portus Victoria Iulibrigensis era Santander o era Santoña, ¿no? Los de Santoña, muchos de ellos decían que era aquello. Victoria Iulibrigensis, victoria de los Julios, es decir, victoria de los hombres de Augusto. Augusto era de la familia Julia. Cuando habla de Portus Victoria Iulibrigensis, eran el otro. Parece que los historiadores, yo no voy a discutir con ellos porque yo me rindo ante sus conocimientos, que no los tengo. Ya digo que no soy historiador profesional, soy aficionado. Pero si estos dos, que eran para mí los ases que había aquí, se inclinaban claramente, que era Santander, que no era Santoña, yo no voy a discutirlo. Sí digo que el primer puerto que tuvieron que desembarcar, porque venían de Aquitania, venían del sur de Francia, suroeste, es decir, de la zona vasca francesa, para que nos digamos hoy en día, o sea, de Bayona, yo digo Bayona, porque para mí es el puerto donde permite, es un mar muy fuerte y muy malo, es un puerto, hay las corrientes que hay en cualquier río, es que parece que el río baja con toda su fuerza, es tremendo, las corrientes. Pero puerto natural que pueda abarcar una flota, y una flota antigua, el más importante sureste francés es Bayona, el más cercano. Y si yo fuera romano, yo me pongo en la mentalidad de ellos, y quisiera atacar esto,
desde luego saldría desde ahí, porque es lo más cercano que hay, ¿no? Pero hay una cosa que no pasa desapercibida a ninguno tampoco de los presentes. Todos sabemos que la Virgen de Santoña es la Virgen del Puerto. Yo muchas veces cuando voy a los pueblos antiguos, e incluso cuando voy descubriendo esto... 5, vale. Yo voy descubriendo los sitios, yo siempre digo, fijaros en los santos. Cuando hay una ermita muy antigua, qué casualidad que los nombres son de los primeros santos primitivos de la Iglesia. Vemos, por ejemplo, muchos sitios, San Justo y Pastor. Ese pueblo es muy antiguo. Cuando tiene una ermita o algo, San Justo y Pastor es muy antiguo. Pero es que en Santoña la Virgen del puerto. Es el único rastro que queda de que Santoña fue el Portus. Puerto, desde luego, el nombre es latino, el puerto. Puertos no es porque sea la Virgen del Puerto, como decimos hoy en día. La Virgen del Puerto en cuanto sitio que era. Hay un puerto en la península ibérica y todos conocemos que es Oporto, el portugués. Oporto lo mismo, el puerto en portugués. Oporto es el puerto. ¿Por qué Santoña no? Yo le llamo siempre puerto, no lo llamo Portus Victoria y Lubrigensis. Pero fijaros que hay otros nombres que todos sabemos que han derivado, se han castellanizado, ¿no? Ahí está, por ejemplo, San Vicente de la Barquera. La Barquera, que nos parece que es de la barca, tiene que venir del nombre latino, Beresueca, Portus Bereseaqua, me parece que es el nombre que dice Bereseaqua. Es decir, de Bereseaqua para mí tuvo que derivar en Barquera, que decimos hoy en día. Y por tanto las poblaciones antiguas buscan en la raíz, no la hay en otros datos, no la hay en lo civil, pero se ha conservado en lo religioso. Y Santoña es Portus, el puerto nombre en latín, ¿no? No sé, perdón, que me he entretenido esto mucho. ¿Hay alguien que me quiera hacer otra que me han dicho que cortan ya? Dime. Una pregunta concreta. Dime. El libro me ha gustado, me ha encantado. Muchas gracias. Desde que empecé a verlo no he podido hacerlo. Y solo hay una pregunta, o hay un deseo que sí. Formula, y es si va a haber más. Ya me han dicho que va a haber más, pero... No, yo tenía uno en la cabeza. Mira, te cuento, yo este libro que parece tan... le he tratado de hacer 4 años, pero no porque no lo hiciera, me costara mucho, sino porque yo hacía 2 capítulos y lo dejaba, ¿sabes? Y hasta que no tenía otras vacaciones en mi trabajo, pues no volvía a meterme. A lo mejor le volvía a coger a los 6 meses. A los 6 meses lo primero me tenía que poner al día de lo que había escrito. Pero yo ya tenía entonces, aquí hace ya 4 años, tenía una segunda parte en la cabeza. Se me ha olvidado en la gran parte. Si la trabajo, igual la vuelvo a localizar. Te lo agradezco mucho, pero te lo digo con toda sinceridad. Si yo lo hubiera hecho de un tirón, estoy convencido que lo habría hecho en 2 meses. Porque yo tengo mucha facilidad, os lo he dicho, y no es presumir, para redactar. Y tengo mucha imaginación y más conocimientos y tal. Pero la hice a trompicones y la he terminado precisamente cuando se encerraron en casa con esta historia. ¿Qué hago yo? Pues, ¿qué me falta de ordenar en mi vida? Terminar la novela, porque bueno, aquello que se dice de tener un hijo y tener un libro, pues bueno, voy a ver si la hago, ¿no? Por aquello de que igual me muero, por lo menos tenerla terminada. Y plantar un árbol, sí, las 3 cosas que hay que hacer. Y entonces por eso la terminé de hacerla y tal. Y para mí todo el ansia era publicarla, aunque fuera con pocos capítulos, con poca edición, ¿no? Que ha sido muy pequeña. Pero vamos, estoy convencido, os lo he dicho, y es más, he dicho otra cosa que lo pongo aquí. Estoy convencido que saldrá una película de esta novela. Y digo, ¿por qué? Bueno, una fantasía mía. Os lo digo así en público a todos los que estéis aquí presentes, porque la forma en que la he redactado parece de película, parece un telefilm. Tú la has visto, va pam, 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 pam. Es muy lineal. Entonces no es una cosa que... la puede coger cualquiera de cualquier parte del mundo y podría hacer perfectamente una película. Yo al final, cuando la he visto, yo la miro y digo, si esto me parece... como lo llaman, un guión cinematográfico. Me parece... Sí. Bueno, pero eso pasa mucho. En España pasa mucho. Es igual que nuestra historia. Si la tuvieran los americanos, los ingleses, la historia que tenemos en España, pero aquí se desprecia todo. Lo primero la hunden. Aquí hay un anti-España que todo lo que se ha hecho es a hundirlo. Y en segundo lugar la desprecian y sacan a los americanos tirando tiros de la... Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero esto es corriente. Tú no puedes luchar contra los elementos. Tienes que ver pero de todas maneras, no te olvides que en el norte de España tenemos un nivel mucho más alto que en otras partes de España. Según vas bajando, para mí el nivel se va, no para mí, para mucha gente, el límite es quizás Madrid, ¿no? Pero aquí tenemos un nivel muy alto y siempre hay gente inteligente que sabe apreciar las cosas. Y yo vuelvo a repetir a todos los presentes, no por afán de vender, porque no. Esto, aunque lo venda todo, voy a perder. Porque entre lo que tienes que regalar y lo que te cuesta por ahí, y menos mal que la promoción, por lo menos ahora estoy aquí, ¿no? Pero si no, hubiera tenido que poner un puesto en la calle para poder vender lo que he sacado.
para no tener promoción del libro. Pero estoy convencido que se va a hacer muy famoso. Y se va a hacer muy famoso con esto, el boca a boca. Pero eso siempre tarda más que el que te den publicidad y lo coja la gente. Yo estoy convencido, es un libro para leer en 3 días. Hablo de 3 días, ¿eh? Cualquiera que le coja, no lo sueltas, porque tiene... Esto me lo han dicho desde la misma gente a la que les he llevado el libro y lo han leído, que primero les he llevado esto, no el libro hecho, primero les llevé esto que se hace en lámina, ¿no? En folios, y les llevé el taco para ver que lo vieran, a ver qué les parecía, y hasta los que no me han querido ayudar me han dicho, es muy bueno y se lee en 3 días. Una vez que lo coges, no lo sueltas. Digo, bueno, pues no sé, yo tengo una manera de escribir. Lo de bueno os lo agradezco, pero tengo una manera de escribir. Y sé que va a ser así, ¿eh? Bueno, y perdón, ya no quiero molestar más. Muchas gracias. Si alguien que lo haya comprado quiere que se le dedique, no tengo ningún problema. Para eso estoy, ¿eh?